A ver, imaginemos por un momento un enorme petrolero navegando en alta mar. Una escena que parece cotidiana, ¿verdad? Una pieza más en el engranaje del comercio global. Totalmente. Pero, ¿y si ese barco no fuera lo que parece? ¿Y si formara parte de una red clandestina? Una flota fantasma. Exacto. Una flota que opera en las sombras, al margen de las leyes. Hoy vamos a analizar a fondo este fenómeno, centrándonos en la gigantesca flota que Rusia ha movilizado para eludir las sanciones sobre su petróleo. Que es un tema fascinante y con muchísimas capas. Juntas exploraremos el origen de esta red, desvelaremos sus tácticas y sobre todo pondremos sobre la mesa los graves riesgos que supone. Vale, vamos a desgranar esto. Pues para entender por qué existe esta flota, tenemos que retroceder a febrero de 2022. A la invasión a gran escala de Ucrania. Exacto. Y ahí la comunidad internacional reacciona de forma contundente. El G7, el grupo de las 7 economías más industrializadas, junto a la Unión Europea. Deciden ir a por Rusia donde más le duele. Justo. A por sus ingresos del petróleo, que al final son el combustible, literal y figurado, de su economía y, por supuesto, de su maquinaria de guerra. Y la estrategia fue, por así decirlo, un doble golpe. Por un lado, una medida muy directa. El embargo. Eso es, un embargo de la Unión Europea a la importación de crudo ruso por vía marítima. Pero por otro lado, se diseñó algo mucho más sutil, ¿verdad? Sí, un mecanismo mucho más global y complejo. El famoso tope de precios, el price cap. Que aquí está la clave de todo. Aquí está la clave. Y este price cap no prohibía la venta de petróleo ruso al resto del mundo, a países como India o China, por ejemplo. Sino que la condicionaba. Exacto. La regla era simple, en teoría. Se puede comprar crudo ruso, sí, pero solo si se paga a $60 por barril o menos. Y si se superaba ese precio, ahí entraba en juego la verdadera arma de presión. Ahí es donde se activaba la sanción real. Que no era militar, sino Financiera. La clave no era enviar buques de guerra, sino controlar las arterias del comercio mundial. los seguros, la financiación, la logística. Prácticamente todo el sistema que permite que un barco vaya del punto A al punto B. Precisamente, y el eslabón más fuerte de toda esa cadena es el seguro marítimo. Que está dominado por Occidente. Totalmente. El mercado está dominado de forma abrumadora por empresas occidentales, en concreto por un consorcio con sede en Londres. El International Group of P&I Clubs, ese mismo. Este grupo asegura más del 90% del tonelaje de la flota mercante mundial. Un petrolero sin su cobertura es, a efectos prácticos, un paria. Un paria, claro. Ningún puerto serio le va a permitir atracar, ningún canal importante le dejará pasar. Imposible. O sea que no hablamos de una ley que te pueda saltar sin más, sino de desconectarte de la columna vertebral del comercio mundial. Es casi como intentar operar un banco sin acceso al sistema SWIFT. Vaya analogía. La sanción era, básicamente, decir, si pagas más de $60 por el petróleo ruso, te expulsamos de este club exclusivo que hace posible el comercio. Y esa fue la encrucijada para Rusia. De repente necesitaban no solo nuevos clientes, que, los encontró rápido en Asia, sino toda una infraestructura paralela para transportar su petróleo. Exacto, una infraestructura que no dependiera de los servicios occidentales y que, por supuesto, le permitiera vender su crudo por encima de ese tope. Y ahí nace, o más bien se expande, la flota fantasma. Esa necesidad fue el caldo de cultivo para su expansión masiva, sí. Hay que decir que la táctica no es nueva, ¿no? Ya la habíamos visto antes. No, no es nueva en absoluto. Países como Irán o Venezuela ya la usaban a menor escala para esquivar sus propias sanciones. Pero la escala a la que lo ha llevado Rusia... Es algo sin precedentes. Hablamos de cientos y cientos de barcos. Y la pregunta es, ¿de dónde salen tantos barcos de repente? ¿No se construyen de la noche a la mañana? Pues la respuesta está en el mercado de segunda mano, o más bien de casi desguace. O sea, barcos viejos. Muy viejos. La flota fantasma está compuesta en su mayoría por buques con 15, 20 o incluso más años de antigüedad. Claro, son los barcos que las grandes navieras y petroleras occidentales ya consideran un pasivo. Exacto. Sus costes de mantenimiento son altísimos, el riesgo de averías es grande. Y ya no cumplen con las normativas medioambientales más estrictas. Correcto. Pero para una operación clandestina son perfectos, baratos de adquirir y, sobre todo, están disponibles. El problema es que con la edad viene el riesgo. Claro. Estos son los barcos con más probabilidades de sufrir fallos de motor, incendios o, en el peor de los casos, fisuras en el casco. Un vertido. Un vertido. Y para ocultar quién está detrás de estos activos de alto riesgo, se crea toda una arquitectura de opacidad deliberada.
Aquí entramos en el terreno de las muñecas rusas corporativas. Totalmente. Es prácticamente imposible saber quién es el dueño real de uno de estos petroleros. ¿Cómo lo hacen? Pues la propiedad se esconde tras una red de empresas fantasma, las famosas Shell Companies, Registradas en paraísos fiscales, supongo. o en jurisdicciones con muy poca transparencia. El rastro del dinero y de la responsabilidad se pierde en una maraña de papeleo. Y a esa opacidad en la propiedad se le suma otro elemento clave, que son las banderas de conveniencia. Crucial. A ver, expliquemos esto bien. La bandera o pabellón de un barco es básicamente su nacionalidad legal, el país donde está registrado. Y ese país, el estado del pabellón, es el responsable legal de que el barco cumpla las normas, ¿no? Teóricamente sí. Es el responsable de garantizar que cumple todas las normativas internacionales de seguridad y medio ambiente. Pero en la práctica. En la práctica hay países que ofrecen su bandera a cambio de una tasa, sin hacer demasiadas preguntas, y sin tener los medios o la voluntad para supervisar a los barcos. Los sospechosos habituales. Panamá, Liberia. Esos han sido los históricos, sí. Pero en los últimos años hemos visto un auge de registros en lugares como las Islas Marshall o Gabón, en África Central. Se han convertido en destinos favoritos para esta flota. Se elige la bandera que ofrezca menos escrutinio, claro. Justo. Y esto nos lleva de vuelta al tema del seguro. Porque al operar fuera del sistema occidental no tienen la cobertura de los P&I Clubs. Efectivamente. En el mejor de los casos, tienen un seguro de una compañía desconocida de dudosa solvencia. Con sede en un país que lo va a colaborar en una investigación. O en muchos casos, simplemente no tienen un seguro real. Es decir, el riesgo financiero de una catástrofe no desaparece. No, simplemente se transfiere. Se transfiere del operador, que es ilocalizable, al país que tenga la mala suerte de sufrir un vertido en sus costas. Socializar las pérdidas a escala global. Una vez tienes esta flota de barcos viejos, de propiedad opaca y sin seguro, tienes que hacerla invisible. Totalmente. Y aquí ya entramos casi en el terreno del espionaje. Claro, porque una cosa es tener los papeles dudosos, pero otra es mover esos barcos por los mares más vigilados del mundo sin que nadie se dé cuenta. Es una operación de desinformación a escala marítima. Y la herramienta fundamental para este engaño es la manipulación del AIS. El AIS. Explícanos un poco qué es eso. Sí, el sistema de identificación automática. Es un sistema de radio que todos los barcos de cierto tamaño están obligados a llevar encendido. Y transmite su posición, rumbo, velocidad. Exacto, de forma constante. Es, para que nos hagamos una idea, el equivalente al control de tráfico aéreo, pero para el mar. Es un pilar de la seguridad marítima. Un pilar. Pues bien, la flota fantasma lo manipula de dos maneras. La más simple es lo que se conoce como quedarse a oscuras. O sea, going dark. Eso es. Simplemente apagan el transpondedor del AIS y el barco desaparece de las pantallas. ¿Y cuándo lo hacen? Pues en puntos estratégicos, al acercarse a un puerto ruso para cargar o durante una transferencia de petróleo en alta mar. Pero apagarlo del todo es sospechoso. Supongo que hay métodos más sutiles. Los hay. La idea del spoofing es fascinante por eso. Porque no es solo apagar unas señales, crear una realidad falsa. Exactamente. El spoofing es mucho más sofisticado. En lugar de apagar el AIS, manipulan los datos de GPS que transmiten. Me estás diciendo que pueden falsear su ubicación en tiempo real. Sí. El barco puede estar físicamente cargando petróleo en el puerto ruso de Novorossiysk en el Mar Negro, pero su señal AIS lo muestra tranquilamente anclado en aguas griegas, a cientos de kilómetros. Crean un barco gemelo, digital, para enmascarar sus movimientos. Es un engaño increíble. Y aún queda un paso más para blanquear el origen del petróleo. Los trasvases en alta mar. La otra táctica clave. Las transferencias buque a buque, o STS, ship to ship. ¿Cómo funciona eso? Pues un petrolero sale de Rusia, navega hasta un punto acordado en aguas internacionales. Lejos de cualquier vigilancia. Lejos de cualquier autoridad portuaria. Y allí se encuentra con otro petrolero o con varios. Se amarran uno al lado del otro y transfieren el crudo. Y me imagino que no siempre en las mejores condiciones meteorológicas. A veces en condiciones muy complicadas, sí. Hay puntos calientes bien conocidos para esto, como las aguas cerca del estrecho de Malaca, en Asia, o en el Mediterráneo al sur de Grecia. Y ahí es donde se mezcla la mercancía. A menudo, sí. El crudo ruso se mezcla con petróleo de otro origen. Al llegar al puerto de destino final, la carga ya no es 100% rusa. Es una mezcla cuyo origen es mucho más difícil de certificar. Es el lavado final. Bien, si recapitulamos, el panorama es desolador.
Tenemos una flota masiva de barcos viejos y mal mantenidos cuya propiedad es un misterio. que enarbolan banderas de países que nos supervisan, que operan sin un seguro fiable Que mienten sobre su ubicación con engaños digitales. y que se pasan millones de barriles de petróleo en mitad del océano. Realmente suena como una catástrofe esperando ocurrir. Lo es. Y lo fascinante y a la vez aterrador es ver cómo una decisión geopolítica, las sanciones, genera esta cadena de consecuencias no deseadas. Con un impacto global. Inmenso. Y los riesgos podemos agruparlos en dos grandes categorías, el medioambiental y el de seguridad marítima. Empecemos por el medioambiental. Ya no es una amenaza teórica, ¿verdad? Ya hemos tenido sustos. Desgraciadamente sí. En marzo de 2024, sin ir más lejos, los guardacostas británicos detectaron una mancha de petróleo ¿Dónde fue? frente a la costa de Escocia. Una mancha de 23 kilómetros de largo. El origen era el petrolero Innova. Un barco de 24 años. Efectivamente, que transportaba crudo ruso hacia la India. Fue un vertido relativamente pequeño, pero fue un aviso. Pero hay lugares donde un aviso como ese sería una catástrofe. Pienso en el mar Báltico, por ejemplo. Océano abierto es un mar semicerrado, con aguas poco profundas, una ecología muy delicada. Y rutas de navegación increíblemente congestionadas. Exactamente. Gran parte de este petróleo sale de puertos cercanos a San Petersburgo y tiene que navegar por el Golfo de Finlandia y los estrechos daneses. Pasan por una ruta llamada el Canal de Cadet entre Dinamarca y Alemania. Y lo hacen a poquísimos kilómetros de reservas naturales y santuarios de aves de importancia internacional en la costa alemana. ¿Un accidente ahí? Un accidente ahí, un fallo de motor, un encallamiento, contaminaría las costas de varios países. El impacto ecológico duraría décadas. Y más allá del riesgo de vertidos está el peligro para la propia navegación. Claro, Apagar el AIS en rutas concurridas es como conducir por una autopista de noche con las luces apagadas. Es una analogía perfecta. Aumenta drásticamente el riesgo de colisiones, y no solo con otros buques comerciales. También con pesqueros o incluso barcos de pasajeros. Es un peligro mortal para las tripulaciones de otros barcos que operan legítimamente y que de repente se encuentran con un petrolero de 300 metros que no aparece en sus sistemas. Es un sistema entero diseñado para que nadie rinda cuentas. La impunidad está garantizada por diseño. Si ocurre el desastre, el propietario es una empresa fantasma, la bandera es de un país sin medios, y no hay una aseguradora solvente a la que reclamar los miles de millones que costaría la limpieza. Y esto plantea una pregunta muy seria sobre la efectividad de la ley en alta mar, sobre la gobernanza de los océanos. Pero algo se estará haciendo, ¿no? Bueno, la comunidad internacional está empezando a reaccionar, aunque lentamente. El Parlamento Europeo ha debatido la necesidad de aumentar la vigilancia, los controles portuarios. Y algunos países están tomando medidas más directas. El Reino Unido, por ejemplo, ha empezado a sancionar nominalmente a buques específicos de esta flota. Incluso algunos de los estados de abanderamiento, como Panamá, están sintiendo la presión y han anunciado que van a endurecer sus controles sobre las transferencias buque a buque. Es un primer paso. Un primer paso, pero el desafío es enorme. La red es global, es opaca y es extremadamente lucrativa. Al final lo que tenemos es una flota de barcos fantasma, viejos y peligrosos, que usan el engaño digital para mover millones de barriles de petróleo, financiando un conflicto bélico y manteniendo nuestros océanos en una amenaza constante. Es un ejemplo perfecto de las complejas y a menudo invisibles consecuencias de la geopolítica actual. Un problema que se gesta en las sombras del comercio mundial, pero cuyas consecuencias nos pueden afectar a todos de forma muy directa. Para seguir explorando estos asuntos globales cruciales, no olviden suscribirse a nuestro programa en su plataforma de audio preferida. Volveremos pronto con un nuevo análisis.